capítulo 7 habla acerca de el sacrificio por la culpa. Y es importante discernir esto, que es lo que estamos haciendo todos los miércoles, buscando el sentido espiritual de la Escritura. A veces leemos el Antiguo Testamento y a veces no logramos discernir, no logramos entender que detrás de todo lo que se menciona en el Pentateuco hay un sentido espiritual. En el caso de Levítico, hermanos, tenemos que ver a Cristo. Cristo por medio de todas las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, todos son sombra y figura de la persona del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Repita conmigo: sacrificio por la culpa. Siéntese, por favor. Póngase cómodo, porque hoy vamos a aprender, como siempre lo hemos aprendido, cosas maravillosas. Ya saben la dinámica, vamos a ir explicando versículo por versículo, resaltando detalles, los detalles más importantes de la palabra. Levíticos capítulo 7 habla de dos ofrendas, habla de dos sacrificios. El primero de ellos se le llama el sacrificio por la culpa y está comprendido del versículo 1 al versículo 10. En esta sección de versículos del 1 al 10 se revela todo lo que tiene que ver con el sacrificio por la culpa. Y voy a mencionar o resaltar algo muy importante, hermanos, porque se ocupa la palabra ley. Es una palabra que vale la pena que entendamos. Asimismo, esta es la ley. Repite conmigo: ley. ¿Qué nos da a entender esto? Que nuestro Dios es un Dios de orden, hermanos. Cuando usted entiende este principio de la Biblia, hermano, usted se torna más obediente. Usted se torna más respetuoso de la ley. ¿Por qué creen, hermanos, que yo les he tratado de sembrar ese principio de ser obediente a la ley, de respetar la ley, de respetar las autoridades, de sujetarnos, hermanos, a la ley, a lo que la ley disponga? Por ejemplo, la ley ha dispuesto que nos separemos, que usemos un cubreboca. Hay que hacerlo. Amén. Y quizá muchas veces les doy hasta carrilla. ¿Por qué? Porque yo he entendido que Dios es un Dios de ley. Él opera, Él gobierna por medio de leyes. Todo el universo, en todos los aspectos, hermanos, Dios opera y gobierna por medio de leyes. Sean leyes espirituales, leyes naturales, leyes terrenales. Todo está gobernado, dirigido por medio de leyes. Amén. Que aún la misma palabra, Dios en la revelación dice: esta es la ley. Dios establece esa ley, hermanos. Dios estableció esa ley porque Dios es un Dios de orden. Bienaventurado serás si tú entiendes este principio, que Dios gobierna el universo por medio de leyes. Y eso, hermanos, compromete tu vida y compromete mi vida, hermanos, a vivir en obediencia. Cierro paréntesis. Amén. Muy bien. Entonces Dios establece una ley. Y esta ley tenía que ver con sacrificios por la culpa. Aquí mencionamos otro aspecto importante: el sacrificio por la culpa. ¿Qué era el sacrificio por la culpa? Bueno, según lo que Dios nos dice en el contexto, el sacrificio por la culpa era una ofrenda dedicada a Dios por las transgresiones individuales de los creyentes. Obviamente, los creyentes del primer pacto, los hebreos, los que vivieron bajo el antiguo pacto. Esta ley era vigente, hermanos, en la ley antigua, pero es sombra y figura de una realidad espiritual. Usted ya está familiarizado con ese término. Cuando yo digo sombra y figura,
me estoy refiriendo que lo que habla el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era la maqueta, la sombra, la figura, el tipo o el símbolo, y en el Nuevo Testamento encontramos la realidad. Entonces, la ley del sacrificio por la culpa, hermanos, es figura de una poderosa realidad en el Nuevo Testamento. Esto lo vamos a aprender en el desarrollo del tema. Muy bien, la Biblia dice que esta ofrenda o este sacrificio, su naturaleza era muy alta, su naturaleza era muy especial. En términos de la palabra dice que es cosa muy santa. Esto significa que el sacrificio por la culpa era algo sagrado, de naturaleza divina. Expresaba una poderosa realidad de Dios. Amén. Algo muy santo. De hecho, en el original fui a cotejar, hermanos, en otra versión que se conoce como la versión textual de la Biblia, hermanos, y traduce la palabra santa por santísima. Ahí le da un énfasis mucho más alto en su naturaleza de esta ofrenda. Cosa santísima. Así traduce la versión textual, expresando que la ofrenda o el sacrificio por la culpa era de naturaleza completamente sagrada. Entonces aquí tenemos que entender, aplicar discernimiento. Si la ofrenda por la culpa era cosa muy santa, algo santísimo, entonces ¿qué representa? ¿A quién representa? Tiene que representar algo espiritual. Detrás de la acción física, material de sacrificar el animal, que era ofrenda por la culpa, hermanos, al ser muy santa, de naturaleza santísima, tiene que expresar una realidad espiritual de Dios. ¿A quién representará entonces el sacrificio por la culpa? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este sacrificio por la culpa representa a Cristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra del Señor en la cruz, para Dios, es algo santo, es algo santísimo. Así como el sacrificio por la culpa de las transgresiones del pueblo de Israel era algo sagrado, algo santo, de la misma manera para nosotros ahora el sacrificio de la cruz, el sacrificio por nuestra culpa, el sacrificio por la transgresión, hermanos, por nuestros pecados, debe de ser algo santo. En verdad, mis amados hermanos, Cristo es la ofrenda. Cristo es el sacrificio por nuestra culpa, y para Dios la muerte de su Hijo en la cruz es algo santo. Yo no sé para usted, yo no sé para nosotros, pero deberíamos de entender que la muerte de Cristo es algo santísimo. La iglesia no está valorando eso. Los creyentes de ahora no logran discernir eso, hermanos, que hay algo santísimo de por medio en nuestra salvación. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para usted y para mí debe de ser algo santísimo. Y cuando entendemos que la muerte en sacrificio por nuestra culpa, por nuestras transgresiones, es algo santísimo, la muerte del Señor en la cruz es algo santísimo, eso nos lleva a valorarlo, a darle el valor necesario de acuerdo a su naturaleza. ¿Quién fue el que murió en la cruz del Calvario? ¿Un hombre común? ¿Un hombre ordinario? ¿Un hombre más del montón? ¿Un judío más? No, hermanos, era el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Solamente de esa manera Dios mismo podía salvarnos, haciéndose hombre y yendo a la cruz.
Porque en forma de Dios, Dios no puede morir. Y la única manera en que podía morir era haciéndose hombre en la persona de Jesús, yendo a la cruz para que de esa manera pagara la exigencia de la ley. Porque la ley exigía que por tu pecado, por mi pecado, alguien debería de morir. Romanos capítulo 3 dice que la paga del pecado es muerte. La sentencia por el pecado es la muerte. Solamente de esa manera, muriendo alguien en nuestro lugar, hermanos, podíamos ser salvos de la condenación del pecado. Por eso la muerte de Cristo es el sacrificio por nuestra culpa. Dígale al que está a su lado: Jesucristo es el sacrificio por tu culpa. Y debe de ser algo santísimo. Sí, la muerte de Cristo es el sacrificio por mi culpa, por la culpa de ustedes, y debe de ser algo santísimo. Esto nos lleva a tomar con seriedad el evangelio. Esto nos lleva a tomar con entendimiento, hermanos, que el evangelio es cosa seria. Esto nos lleva a reconocer que no podemos jugar con la fe. No, hermanos, sino tomar en serio lo que está de por medio. La muerte del Señor como sacrificio por la culpa. Versículo 2. Vamos a pasar al versículo 2. Yo creo que con esto es bien clara la explicación del versículo 1. ¿Qué encontramos ahora en el versículo 2? Versículo 2, vamos a leer. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Hay tres cosas, hay 1, 2, 3, 4 cosas importantes que yo quiero resaltar en este texto. Amén. Primero, se habla de un holocausto que también era una ofrenda. Y esta ofrenda de holocausto era diferente, o tenía un sentido diferente, un aspecto distinto a la ofrenda por la culpa. Y el fundamento de la ofrenda por la culpa, su fundamento era el holocausto. Por eso, dentro de la instrucción de esta ley de la ofrenda por la culpa, Dios dice: la víctima del sacrificio de la culpa la van a sacrificar, la van a degollar. En el original dice: la van a inmolar. La van a inmolar donde matan, donde sacrifican el animal del holocausto. ¿Cuál era el animal o la ofrenda de holocausto? La ofrenda de holocausto era una ofrenda que se sacrificaba, hermanos, que consistía de matar un animal para la satisfacción y para el deleite de Dios. La ofrenda de holocausto era exclusivo para satisfacer a Dios. Era una ofrenda dedicada exclusivamente para complacer a Dios. Y en ese lugar donde sacrificaban la ofrenda de holocausto para satisfacción de Dios, ahí, en ese lugar, en ese sitio, tenían que hacer el sacrificio de la víctima por la culpa. O sea que la ofrenda del sacrificio por la culpa estaba relacionada con la ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto, dicho de otra manera, era la base o el fundamento para que Dios pudiera recibir la ofrenda del sacrificio por la culpa. Espero no marearlos con los términos que uso. Amén. Pero la gran diferencia entre la ofrenda de holocausto y la ofrenda por el sacrificio de la culpa era esta: que la ofrenda de holocausto era para satisfacer a Dios, era para Dios, pero la ofrenda por la culpa era para el hombre, era por causa del hombre. La ofrenda de holocausto era para la complacencia de Dios, que era la primera ofrenda. La ofrenda de la culpa era para redimir el pecado del hombre. Amén. Entonces, relacionándolo con Cristo,
me da a entender esto, podemos entender esto. Mire que la muerte de Cristo es tan profunda, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es tan rico, es tan profundo en la revelación de su muerte, que hay un aspecto del sacrificio de Cristo que tiene que ver exclusivamente con Dios. Un aspecto de la muerte de Cristo en la cruz tiene que ver exclusivamente con Dios. Por eso en los salmos proféticamente dice: he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Sacrificios no quisiste, me preparaste un cuerpo, como está escrito de mí en el rollo. Vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto último. Entonces una parte, un aspecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía que ver exclusivamente con Dios, para Dios. Él se entregó como una ofrenda para Dios, para la satisfacción de Dios. Pero otro aspecto de la muerte de Cristo tiene que ver con nosotros. Amén. Está de por medio nuestro perdón. Está de por medio, hermano, la expiación de nuestros pecados. Les decía yo que la palabra degollar en hebreo da la implicación, hermanos, de inmolar, de que la víctima era inmolada. Y la palabra inmolado significa sacrificio de alguien en ofrenda a Dios. Por eso algunas traducciones de la Biblia, en lugar de degollar, utilizan la palabra inmolado. Entonces aquí miramos dos aspectos de la muerte de Cristo: una para Dios por medio del holocausto, y otra para beneficio del hombre como víctima de la culpa. Es fácil de entender quién fue la víctima por la culpa. ¿Quién fue la víctima por la culpa del hombre, del pecador? Cristo. En relación a su muerte, ¿qué pasaba con la sangre de aquel animal sacrificado como víctima por la culpa? Esa sangre, según la palabra, dice que esa sangre era rociada. Era rociada. Amén. Y eso es muy significativo. Que la sangre de la víctima por la culpa fuera rociada, habla de que esa sangre es testimonio. Era rociada para testimonio de que hubo una muerte por la culpa del hombre. Qué impresionante, hermanos, haya sido en la mente de los hebreos cuando cometían un pecado y ellos estaban conscientes que la paga de ese pecado era la muerte. Ellos, la muerte de ellos. Y que la única manera de que fueran perdonados por Dios era derramando la sangre de un animalito. Cuando algún hebreo pecaba y era consciente de su pecado, tenía que tomar un animalito y tenía que llevarlo ante el sacerdote. Y el sacerdote, en la ceremonia de expiación, le indicaba a aquel hebreo, a aquel creyente pecador, que pusiera las manos sobre la cabeza de aquel animal, de aquel animalito, para asociarse e identificarse con la muerte de ese animalito. Y en presencia del creyente que había fallado a Dios, en presencia del creyente que había ofendido a Dios, el sacerdote agarraba al animal y lo mataba. ¿Qué impresión provocaría, hermanos, en la mente de aquel creyente que había fallado a Dios al mirar que un animalito inocente estaba muriendo y era sacrificado por su pecado? Imagínense, hermanos, la impresión. Y después esa sangre tenía que ser rociada,
Tenía que ser visible, tenía que estar a la vista como testimonio de que esa sangre se derramó en expiación por la culpa de aquel hombre o de aquella mujer que había fallado a la ley de Dios. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que ser pública. Por eso su muerte fue visible. Por eso su muerte, hermanos, tuvo que hacer fuera de Jerusalén. No es algo, no es coincidencia ni casualidad, hermanos, que lo crucificaron en un monte elevado a la vista de todos los hombres de ese tiempo, hermanos. Se ha visto, hermanos, que se nos presenta que la muerte del Señor, la crucifixión del Señor es en un monte. ¿Y saben bíblicamente en qué monte fue crucificado? En el monte de la calavera. En el tiempo del Señor se conocía ese monte, pero en el tiempo de Abraham fue el monte Moriah, exactamente donde Isaac tenía que ser sacrificado, hermanos, y donde en su lugar un carnero fue sacrificado, hermanos. Ahí el monte, en lo alto, públicamente, visiblemente. Y hay un documental, hermanos, que estaba yo escuchando la otra vez de un arqueólogo cristiano que se dio a la tarea de investigar tratando de hallar el arca de la alianza, del pacto que se menciona en estos capítulos. Y ese hombre, hermanos, algo por el Espíritu le hizo entender un sentimiento, una corazonada, por así decirlo. La intuición en su espíritu le indicaba, hermanos, que perforara debajo del monte donde fue crucificado el Señor Jesús. Y como pudo, hermanos, pidió permisos en Jerusalén para que le dieran permiso de excavar. Y fue excavando las capas por debajo de la montaña, del cerro donde fue crucificado el Señor. Y resulta que ahí en lo profundo, en lo más profundo, estaba el arca de la alianza. Y lo sorprendente de esto, que sobre la tapa del arca, el propiciatorio, ustedes se acordarán que ya pasamos estudiando todo eso, dice que habían unos querubines. Y en esa, sobre la tapa del arca, se depositaba sangre. Se presentaba la sangre de los sacrificios, una porción de la sangre de los sacrificios. Y resulta que cuando descubre el arca de la alianza, mira un rastro, hermanos, de un color rojo, carmesí, la tapa manchada de una sustancia roja. Y toma una muestra y lo lleva a los laboratorios y resulta, hermanos, que era sangre. ¿Y esa sangre de quién creen que era? De la sangre que corrió de la cruz. Y esa sangre se empapó, se derramó literalmente sobre el hueco donde estaba el poste enterrado. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba expirando, hubo un terremoto, que se abrió la tierra. Y la sangre del sacrificio, la sangre derramada, hermano, cayó en cumplimiento de la realidad del antiguo pacto. La sangre del Cordero de Dios cayó literalmente sobre la tapa, hermanos, del arca de la alianza que estaba enterrada de hace muchos años en el mismo sitio donde el Señor fue crucificado. Entonces la sangre da testimonio. La sangre derramada, hermanos, es un testimonio de perdón. La sangre derramada es testimonio sobre aquel que la tiene, de que está en redención, de que está, hermanos, bajo protección. La sangre es señal de salvación. La sangre derramada es señal de liberación. La sangre derramada es señal del que el Hijo de Dios fue sacrificado para liberar al pueblo de los pecados, de la muerte, de la condenación. Por eso en Egipto Dios ordenó que a todos los hebreos derramaran sangre sobre las puertas de su casa, para que al pasar el ángel de la muerte viera la sangre, y la sangre era señal de que ese pueblo, de que esa casa, de que ese hogar estaba bajo redención. Qué importante es discernir todo esto, mis hermanos. Sangre derramada,
testimonio. La sangre habla, la sangre da testimonio. La Biblia dice en el libro de Hebreos que la sangre de Abel habla, pero habla mayor y da mayor testimonio. ¿La sangre de quién? De Cristo. Entonces la sangre derramada, hermanos, nos habla del testimonio. Y esa sangre derramada, ¿dónde debería de estar? El último aspecto de este texto. ¿Dónde? Sobre el altar. Amén. El altar, figura de la cruz. Pero también el altar es figura de esto. Figura del corazón. ¿Estará la sangre derramada de Cristo sobre nuestro corazón? Esa sangre tenía que ser derramada sobre el altar como testimonio de que alguien había muerto por la culpa del pecador. Amén. La sangre de Cristo tiene que estar sobre nosotros como testimonio de que alguien murió por nuestra culpa. Amén. Por eso somos justificados. Por eso en Cristo, si realmente estamos en Cristo, escuche lo que le voy a decir. Si realmente estamos en Cristo, estamos justificados. Y el diablo no tiene ningún argumento contra nosotros. Si la sangre de Cristo está en nosotros, hermanos, esa sangre testifica en nosotros de que Cristo en la cruz murió por nuestra culpa. Y esa sangre desarma al diablo de todo argumento pecaminoso que quiera levantar contra nosotros, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Si la sangre está en nosotros, la sangre da testimonio, y aún el diablo no puede hacer nada, ni levantar argumento, ni condenarnos, ni juzgarnos, ni señalarnos, ni acusarnos delante de Dios. Todo recae en la sangre, hermanos, sobre el altar, como testimonio para Dios de que el creyente era justificado, y como testimonio para el hombre que había sido perdonado por medio del derramamiento de sangre. Versículo 3 y 4, los dos juntos. Yo extrañaba yo esto, hermano. Yo extrañaba yo esto. 3 y 4, en relación a la víctima de la ofrenda por la culpa. Dentro de esta ley, Dios da ordenanzas, da instrucciones. Por eso se le llama la ley del sacrificio por la culpa. Dicho de otra manera, el pecador es perdonado a la manera de Dios. Amén. Somos perdonados a la manera de Dios, no a la manera de la religión, porque la religión tiene su manera de perdonar al hombre. Ve y reza tantas Ave Marías, haz esto, haz lo otro y serás perdonado. Pero la ley de Dios es diferente. La ley de Dios dice que para que el hombre sea perdonado tiene que haber un sacrificio. Amén. Tiene que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y sin sangre nada es santificado. Pero bendito sea Dios que el sacrificio ya fue hecho, la sangre ya fue derramada, la víctima ya fue entregada. Y dentro, hermanos, o en relación a la víctima del sacrificio, que es nuestro Señor Jesucristo, aquí hay revelados ciertos detalles que tienen que ver con la persona del Señor. Estos detalles que voy a leer a continuación tienen que ver con la persona de Cristo. Tienen que ver con su muerte, tienen que ver con su sacrificio. Amén. ¿Qué detalles? Y de ella, o sea, de la ofrenda, de ella,
la ofrenda es Cristo, de ella ofrecerá toda su grosura. Toda la grosura de aquel animalito que era sacrificado como ofrenda por la culpa, toda la grosura, la grasa, la manteca, para que usted me entienda, lo grasoso, la grasa de aquel animal, hermanos, era cosa exclusiva y dedicada a Dios. Los sacerdotes, ningún ser humano podía tocar la grosura en el sentido de agarrarla para él. Sabemos que en lo natural, hermanos, cuando por ejemplo matan un cochinito, ¿qué es lo que hace la persona con la grasa? La derrite y la guarda en manteca y la agarra para él, para comérsela con tortillas hechas a mano, su frijolito y manteca y todo lo demás, y para muchos usos, amén. Pero en el caso del animal que era sacrificado por la culpa, la grasa no la podían agarrar en el sentido de darle uso. Era dedicada a Dios. Y esto es profundo, hermanos, porque la grasa, la grosura tiene que ver con Cristo. Todo esto era dedicado a Dios. La cola de aquel animalito, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Amén. ¿Qué significado espiritual tiene todo esto? ¿Cómo lo relacionamos con Cristo si Él es la ofrenda? ¿Qué aplicación tendrá la grosura, la cola, hermanos, los intestinos, los riñones, los ijares? Yo me puse a investigar qué eran los ijares, hermanos, y de los animales son las partes de aquí, de esta parte, los ijares. Amén. Y los intestinos y los riñones y el hígado habla de las partes internas, los órganos blandos del cuerpo, lo más delicado, lo más fino, lo más sensible. ¿Qué representará esto espiritualmente en relación a Cristo si Él es la ofrenda? Damos por sentado, damos por hecho de que Cristo es la ofrenda por el pecado. Y todo esto, hermanos, era parte de la ofrenda. O sea que todo esto son aspectos, son figuras de realidades espirituales que tienen que ver con la persona de Cristo. Mire que los judíos, en la interpretación, en la tradición de ellos, dice, hermanos, que el hígado, los intestinos, sobre todo los riñones, específicamente los riñones, tienen que ver con el temperamento, con el carácter. Amén. Y de alguna forma, ahora quizá en términos más actuales, yo creo que todo lo que tiene que ver con el carácter, con el temperamento, afecta las partes internas de la persona, se reflejan. Por ejemplo, cuando una persona, hablando de su carácter, anda muy estresada, muy preocupada, en el caso de los coléricos, ¿qué parte de su cuerpo se afecta? El estómago. ¿Y qué hay dentro del estómago? El hígado, los intestinos, los riñones, toda esa parte tiene que ver con la parte de acá del estómago. Entonces, hermanos, en relación a Cristo, esto es muy profundo, hermanos, y no me voy a detener en explicar cada uno de ellos, porque ya en el año pasado estuve hablando un poco de esto, amén. Pero todo esto que se menciona, la grosura, la cola, los intestinos, los riñones, los ijares, el hígado, todo eso, hermanos, tiene que ver con la persona o con los aspectos almáticos de Cristo. Tiene que ver con sus sentimientos, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con lo más fino de su ser,
Tiene que ver con lo más valioso de su ser. ¿Qué era lo más valioso del ser de nuestro Señor Jesucristo? Su personalidad, su bondad, su carácter, la santidad de su persona. Por eso, hermanos, todas estas partes sensibles tienen que ver con la voluntad de Cristo, con los sentimientos de Cristo, con los pensamientos de Cristo. Él, hermanos, en todo lo más profundo, lo más rico, hermano, de su persona, de su personalidad, lo entregó, lo presentó voluntariamente a Cristo como ofrenda en obediencia. Mira, hermano, que la mayor ofrenda, el mayor sacrificio, la ofrenda más grata, la ofrenda más sublime que nosotros podemos darle a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo es vivir una vida rendida, sujeta en obediencia a su voluntad. Cristo, hermanos, tenía una voluntad, tenía sentimientos, tenía afectos, pero todo eso lo entregó en la cruz como una ofrenda a Dios. Nunca puso resistencia. Dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dice que en cierto momento dijo: mi alma está triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Pero esa tristeza no lo detuvo. Esa tristeza en su alma, podemos decir que en ese momento él, en forma almática, en un aspecto humano, almático, él estaba sensible. A diferencia de nosotros, que cuando nosotros estamos sensibles, no queremos que nadie nos hable. No tenemos ganas de hacer nada. En el caso de Jesús, él estaba sensible. Él estaba triste. Pero ese sentimiento humano no lo detuvo para cumplir la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Amén. Todo esto tiene que ver con lo que estamos mirando. Todos esos detalles se cumplieron perfectamente en el aspecto humano de nuestro Señor Jesucristo. Aún en los momentos, hermano, humanamente, estando sensible, Él fue a la cruz en obediencia para pagar, para presentar sacrificio por nuestra culpa. Vamos a pasar al versículo que sigue. Ok, aquí hay otro aspecto de la ofrenda. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Aquí tenemos que ver a Cristo, hermanos. Pero entra y se menciona el sacerdote. El sacerdote tenía que agarrar aquel animal sacrificado y tenía que llevarlo al altar. Y ahí tenía que prenderle fuego. Por eso dice, lo hará arder. Tres cosas aquí: el sacerdote, el fuego y el altar. Espiritualmente, el sacerdote es figura de una realidad espiritual. El fuego es figura de otra realidad espiritual. Y el altar, pues ya sabe que él representa en primera instancia la cruz. Entonces, ¿qué representa el sacerdote? Cuando estamos hablando del sacerdote, estamos hablando del aspecto humano. Porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví, eran humanos, eran creyentes consagrados a Dios. Pero en este sentido, en relación al sacrificio por la culpa, el sacerdote, escuche y aprenda, el sacerdote representa a la humanidad llevando a Cristo, hermanos, como sacrificio en la cruz del Calvario, para presentarlo en su sacrificio, en su muerte, como una ofrenda encendida a Dios. Entonces el sacerdote implica, hermanos, contempla, simboliza, representa el aspecto humano. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? O dicho de otra manera, ¿por quién fue llevado Cristo a la cruz? En el sentido literal,
Podemos decirle que fueron los sacerdotes de Israel. ¿Quiénes fueron los que le dieron la sentencia de muerte? Caifás, Anás, todos los que estaban ahí, los sumos sacerdotes, los fariseos. Pero en aspecto más general, hermano, fue la humanidad representada en el sacerdote, llevando a Cristo a la cruz, al altar. Y la acción de quemarlo o prenderle fuego me está hablando, hermanos, que Cristo fue llevado a la cruz como ofrenda por el pecado, como sacrificio por el pecado, para ser consumado, para ser objeto bajo el juicio de Dios. El fuego habla de juicio. Que aquel animal ardiera en el altar me da a entender que Cristo en la cruz fue objeto del juicio de Dios. Fue tan grande el peso del juicio de Dios sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que en ese sentido, en ese aspecto, siendo golpeado, ajusticiado por el juicio de Dios, él dijo: Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era tan grande el peso del juicio, hermanos, que se sintió solo, estando en la cruz. Se sintió abandonado, porque estaba bajo el ardor del juicio de Dios. Y ahí en la cruz, hermanos, en el altar, Él se presentó como ofrenda encendida a Yahvé. ¿Y qué era ese sacrificio? Expiación por la culpa, por el pecado. La palabra tiene un sentido espiritual tan profundo, hermanos, que yo me gozo cuando puedo entender la palabra espiritualmente. De esta manera se tiene que entender la palabra, de manera espiritual, hermanos. Y cuando entendemos la palabra de manera espiritual, así como yo la estoy explicando, hermano, verdaderamente la palabra te edifica. Ahí es donde la palabra se convierte en espíritu. Ahí es donde la palabra, hasta este punto de discernimiento espiritual de la palabra, es que tu espíritu es edificado. Pasemos al versículo 6. Otro detalle de esta ofrenda, hermano, hay muchos detalles. Acuérdense que la meta es llegar hasta el 10. Voy a irme un poquito más rápido. Otro aspecto de esta ofrenda, por el pecado, por la culpa, que era comestible. Sí. Esta ofrenda por la culpa era comestible. Dios estableció a manera de ley que todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Y será comida en el lugar santo. Es cosa muy santa. Abra su discernimiento. Yo quiero que ustedes crezcan en el discernimiento, hermanos. Anhelo con toda mi alma que ustedes aprendan a discernir la palabra como yo puedo discernirla. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo en esta instrucción a manera de ley? Entendemos que es sombra y figura de una realidad espiritual. Era una ofrenda muy especial, muy elevada en su naturaleza, muy santa, porque representaba a Cristo, la realidad. Pero esa ofrenda, Dios dijo: todo varón de entre los sacerdotes la comerá. La pueden comer los sacerdotes. Y cuando la coman, la van a comer en un lugar santo, porque es muy santa. Entonces esta ofrenda, hermanos, era comestible. Dios ordenó que la comieran. La ofrenda es Cristo, representa a Cristo. Comer esta ofrenda
Espiritualmente, ¿saben qué significa? Comer esta ofrenda significa disfrutar a Cristo. Disfrutarlo. Amén. ¿A poco no es nutritivo? ¿A poco no es precioso? ¿A poco no es sabroso? Voy a hablar en términos de alimento. ¿A poco no llena? ¿A poco no sacia cuando estamos comiendo, cuando lo comemos a Él? La satisfacción, hermanos, de disfrutar a Cristo. Por ejemplo, cuando voy a hablar un poquito así como los católicos, aunque no soy católico, aclaro, ¿qué siente usted? ¿Qué sentimos cuando venimos a celebrar la Santa Cena? Después que terminamos, una satisfacción, porque obedecimos. Porque por medio de la copa y del pan estamos disfrutando la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay una satisfacción. Hay algo que te satisface, hermanos. Algo que te llena. Por ejemplo, estamos aquí. Estamos comiendo a Cristo, estamos disfrutando a Cristo, estamos meditando profundamente, sistemáticamente en la palabra. Eso me llena. ¿A poco no les hacía falta esto? ¿A poco no extrañaba esto? Amén. Esto nos llena, esto nos sacia. Yo sé que todos en esta tiempo que estuvimos ausentes, todos estudiamos la palabra. Yo todos los días estudiaba la palabra. No faltó ni un día que quizás no le mandara yo algún texto, alguna explicación, algún comentario. Pero esto me sacia más. El estar con ustedes comiendo la palabra juntos en armonía. Esto nos sacia, hermanos. Entonces comer la ofrenda es disfrutar a Cristo. Todo varón de entre los sacerdotes, todo varón de entre los sacerdotes, la palabra clave es de entre. Todo varón de entre. O sea, no cualquier persona. Para disfrutar a Cristo de verdad, hermanos, debe de haber de entre, o tiene que ser de entre. Ese es el requisito. Tenían que ser sacerdotes. Tenían que ser personas consagradas. Tenían que pertenecer al sacerdocio. Tenían que ser consagrados al sacerdocio. No podemos, el pecador así por sí solo no puede disfrutar a Cristo. El que no es parte del sacerdocio no puede disfrutar a Cristo. ¿Quién representa el sacerdocio? ¿De qué me habla el sacerdocio? ¿Quién es el sacerdocio? Ahora en el nuevo pacto, ¿quién es el sacerdocio? La iglesia es el sacerdocio del Espíritu. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. Nosotros ahora en Cristo somos un real sacerdocio. La iglesia es el real sacerdocio. La iglesia es el sacerdote del Espíritu. Somos un cuerpo sacerdotal, y solamente siendo iglesia yo puedo disfrutar a Cristo. Únicamente los sacerdotes podían comer la ofrenda por la culpa que representa a Cristo. En este sentido, solamente los que son miembros de la iglesia, del cuerpo sacerdotal, son los que pueden disfrutar la realidad de Cristo. Amén. De ahí la importancia de ser miembros de la iglesia. Amén. Y no estoy hablando en el sentido de manera institucional. Estoy hablando en el sentido espiritual. Porque hay personas que congregacionalmente pueden ser miembros de la iglesia, pero espiritualmente pueden estar fuera del cuerpo. Por ejemplo, como aquellos que vienen una vez al mes. Uno como pastor los tiene como parte de la iglesia, pero del cuerpo de Cristo son miembros espiritualmente hablando del cuerpo de Cristo. El que traigas una Biblia no te hace miembro, no te hace automáticamente miembro espiritual del cuerpo de Cristo.
Porque los testigos también traen una Biblia, los mormones también traen una Biblia y no son del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que te hace miembro del cuerpo de Cristo? La comunión con Él. El ser parte de la comunión, de la consagración. Eso te hace miembro del cuerpo de Cristo. El que estés unido a Él en su sangre, eso te hace parte del cuerpo de Cristo. Y si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, entonces podemos disfrutar a Cristo con toda libertad. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Pasemos al versículo 7. Como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Mire, aquí hay otro beneficio. Aquí hay otro beneficio. Tanto la ofrenda del sacrificio por el pecado, que era otra ofrenda. Ahorita solamente estoy haciendo énfasis en el sacrificio por la culpa. Pero aquí se mencionan las dos ofrendas. Esas dos ofrendas, hermanos, que eran consagradas a Dios, era dedicada a Dios. Pero el sacerdote que la oficiaba, por así decirlo, aquel sacerdote que hacía todo el preparativo de sacrificar el animal, de prepararlo, cortarlo, era todo un trabajo, hermanos. Porque aquellos animalitos habían que cortarlos, sus extremidades, habían que pelarlos, quitarles la piel, había que lavarlos, había que prepararlos, hermanos, como que si fuera un guiso, por así decirlo. Tenían que separar la grosura, todo un trabajo, hermanos. Y Dios estableció que los sacerdotes que trabajaran en eso, preparando esa ofrenda, hermanos, ellos tenían que tomar parte de esa ofrenda. Por eso dice, será de aquella ofrenda después que la consagraban a Dios, después que la presentaban a Dios, Dios autorizaba que el sacerdote la tomara. Esa ofrenda sería del sacerdote. ¿Qué nos enseña esto? Que la iglesia, como el sacerdocio del Espíritu, en este aspecto, el sacerdote como hombre consagrado representa a la iglesia. La iglesia es bendecida con el sacrificio expiatorio de Cristo. Este es el sentido espiritual. El creyente que es miembro de la iglesia, que es parte del nuevo sacerdocio, es bendecido en Cristo. Amén. Somos bendecidos en Cristo, hermanos, porque la ofrenda de Cristo nos pertenece. Realmente los del mundo no tienen nada, hermanos. Nosotros tenemos perdón, nosotros tenemos salvación, nosotros tenemos a Cristo a toda nuestra disposición. Su gracia, su amor, su bondad, su oración intercesora. Dice que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Hermano, Cristo está dispuesto para nosotros, abierto y disponible para nosotros. Así como el sacerdote era bendecido con la ofrenda de expiación, así la iglesia, así el creyente que ha nacido de nuevo, el creyente consagrado, es bendecido de todas las riquezas de Cristo. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo seamos, ¿qué cosa? Enriquecidos. Con su pobreza Él nos enriquece. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 8. Y el sacerdote que ofreciere holocausto alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para el otro aspecto poderoso de estas ofrendas. Era parte de la ley de los sacrificios, de las ofrendas. Dios dijo:
el sacerdote que sacrifique un animal como ofrenda para mí, que tome la piel de ese animal para él. ¿Qué nos quiere enseñar Dios en este sentido, hermanos? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Qué representa la piel? ¿Qué aspecto espiritual tiene la piel? ¿La piel de qué nos habla? ¿Por qué Dios autorizaba que el sacerdote al animal le tenían que quitar toda la piel, despellejarlo? Y Dios por ley autorizó que el sacerdote que sacrificara, que ofreciera un holocausto, tenía derecho a tomar la piel. La piel en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, hermano, por ejemplo, la piel de las ovejas era muy común que la convertían en ¿qué? En vestidos, en capas, abrigos. Amén. De hecho, la piel del ganado, ¿para qué se usa? ¿De dónde viene el origen de convertir la piel de ganado en zapatos, bolsas, cinturones? ¿Qué más? A la piel se le da mucho uso, pero la piel en el sentido espiritual, hermanos, habla de vestidura. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? Y dice que agarraron hojas y se cubrieron. Y dijo, no, de esa manera no, se van a vestir a mi manera. Dice que agarró e hizo vestiduras de piel y los vistió. ¿Qué representa la piel? Tiene que ver con Cristo. Porque el animal en holocausto representa a Cristo. Y en este aspecto la piel tenemos que discernirla de una manera espiritual. La piel me habla, hermanos, de vestirnos de la justicia de Cristo. El creyente, la iglesia se viste de Cristo. El creyente se viste, hermanos, del nuevo hombre creado en la justicia, santidad de la verdad. Eso dice la palabra en el Nuevo Testamento. Vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Amén. Tenemos que vestirnos de Cristo. Versículos 9 y 10 y yo termino. Asimismo, toda ofrenda que se cociera en horno, todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote. Hermano, yo me sorprendo de todos los detalles que Dios usó para enseñarnos realidades espirituales. Si Dios fuera humano, bueno, fue en la persona de Cristo, ¿no? Pero pues no sabemos el temperamento que tuvo él. Pero yo veo en Dios en forma humana muy detallista, muy específico. Todo lo pensó cuando quiso revelar detalles, cosas, objetos de la vida diaria. Asimismo, toda ofrenda que se cociera en horno, porque había una ofrenda para Dios que la preparaban en horno. Había otra ofrenda que la preparaban en sartén. Y había otra ofrenda que la tenían que preparar en cazuela. En cazuela, así era la ley. Eran instrucciones por ley. La ofrenda que era preparada en horno no podía ser preparada en sartén. Era a la manera de Dios, no al antojo de los hombres. Amén. La que era en sartén no podía ser preparada en cazuela. En ese sentido, los sacerdotes tenían que ser obedientes. Lo mismo que con nosotros, tenemos que ser obedientes a la palabra. Todo lo que era en horno, sartén o cazuela era del sacerdote que la ofreciera. Que fuera preparada en horno, que fuera preparada en sartén, que fuera preparada en cazuela. ¿De qué nos está hablando eso? El sacerdote tenía que preparar todo eso. ¿De qué me habla? Mire, las que cocinan podrán ahora sí que entenderme y darme la razón.
Cuando se cocina algo en horno, es todo un trabajo, hermanos. Por ejemplo, antiguamente, ahorita ya casi no lo hacen, pero en los ranchos todavía, la barbacoa, la verdadera y la auténtica barbacoa, tenía que ser enterrada. Y haciendo un horno, un hueco en el suelo. Y lo tapaban. Esa era la auténtica y la verdadera barbacoa. Todo un trabajo, hermanos, de horas. Cocinar algo en sartén pues también implica tiempo, hacer los preparativos. En cazuela, hermano, la acción de cocinar en horno, la ofrenda, la acción de cocinar en sartén o en cazuela, me habla de servir. Me habla de servicio. Ahí está hablando del servicio del sacerdote dedicado a ese trabajo, consagrado a ese servicio. Todo un trabajo, todo una obra de servicio. Preparar aquella ofrenda en horno, preparar aquella ofrenda en sartén, preparar aquella ofrenda en cazuela. Y como implicaba servicio, trabajo para Dios, servicio para Dios, hermanos, Dios ordenó que el sacerdote que presentara esa ofrenda, mire, después que la presentara a Dios, después que la consagrara a Dios, era para él. Dicho de otra manera, de todo lo que los hebreos llevaban para consagrar a Dios como ofrenda, de todo, porque hacían ofrendas de flor de harina, de cereales, de los productos del campo, todo lo que el pueblo llevaba como ofrenda para Dios, el sacerdote tenía que prepararla. El sacerdote tenía que consagrarla, el sacerdote tenía que cocinarla. Y después que la presentaba a Dios como ofrenda, entonces el sacerdote la tomaba para él. Y toda ofrenda amasada con aceite, seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Amén. Los levitas, los que trabajaban en las cosas sagradas. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que toda ofrenda cocinada, ofrenda comestible, hermanos, implicaba un servicio para Dios. El creyente, la enseñanza espiritual es esta, ya termino. El creyente como ministro de Dios, hermanos, es bendecido de todo lo que es consagrado para Dios. El creyente como ministro de Dios es bendecido de todo lo que es consagrado para Dios. Amén. Esa es la enseñanza. El sacerdote tenía derecho a comer de lo que era consagrado para Dios. En palabras del Nuevo Testamento, el obrero es digno de su salario. Y los que trabajen en el altar, del altar que coman. Esa es la enseñanza espiritual.